Bien, estamos ya grabando con el permiso de ustedes para poder compartir posteriormente la sesión. Si alguien tiene algún inconveniente, ya sabe que debe hacérmelo saber para detener la grabación. Bueno, antes de iniciar, mientras inicia el software, ¿alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran comentar antes de iniciar? Listo, compartiendo pantalla. ¿Me confirma por favor si se ve mi pantalla bien? Sí, correcto, sí, señor. Muchas gracias. Bueno, entonces un minutito mientras inicia el software. Ah, está lento. Ya. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar. Permítame confirmo si estoy grabando el audio del micrófono. Sí. Bien. El día de hoy vamos a trabajar sobre una de las herramientas, eh, digamos, requeridas con mayor frecuencia dentro de los procesos de modelado tridimensional y es el trabajo con líneas. Ya en la sesión anterior habíamos visto un par de modificadores que nos permiten obtener objetos a partir de las líneas y vimos cómo funcionan las formas bidimensionales estándar, círculo, rectángulo, polígono, etcétera. Pero les comenté que las líneas tenían un procedimiento distinto, que las líneas no tienen propiedades así como las tienen los demás objetos. Voy a trabajar aquí sobre la vista superior y veamos entonces estas líneas. Bien, les comentaba, por si alguno de ustedes o alguno de ustedes no estuvo en la sesión anterior, pues que cuando vamos a dibujar una geometría, una forma bidimensional, lo primero que hay que tener en cuenta es que esta forma bidimensional para el software, para Max, no representa nada hasta que de alguna manera no la convirtamos en tridimensional. Entonces, si yo en este momento hago un proceso de renderizado, entonces voy a cambiar aquí el motor de render. Si yo hago un proceso de renderizado cualquiera en este momento, pues vemos que el escenario está vacío, la escena está vacía, ya que él no identifica ese objeto como algo visible o algo siquiera identificable. La línea tiene como finalidad o convertirla en un objeto tridimensional por medio de un modificador o que sea parte de un proceso que cree un objeto tridimensional, procesos que vamos a ver también más adelante. Pero digamos que básicamente estas formas simplemente contienen una muy pequeña serie de parámetros que podemos modificar para alterar esas geometrías. Pero cuando dibujamos una línea, entonces voy a dibujar aquí una línea cualquiera. Recuerden que para hacer una línea recta simplemente hago clic en un punto, hago clic en otro, hago clic en otro. Si quiero que la línea se convierta en curva, entonces en lugar de solo hacer clic, hago clic sostenido y muevo el cursor. Esto hace que se convierta en un segmento curvo. Y si el segmento anterior es curvo, el siguiente también lo será. Y mientras siga haciendo clic sostenido, pues los demás segmentos seguirán siendo curvos hasta que haga un solo clic. En ese caso, termino la curva y los demás segmentos serán rectos. Voy a dejar esta línea abierta hasta aquí para finalizarla. Clic derecho o escape, cualquiera de las dos nos funciona para terminar la línea. Si selecciono esta línea y voy al panel modificar, entonces vamos al panel modificar, vemos que la línea, a diferencia de las otras formas, no tiene un parámetro como dimensión o ángulo, nada de eso, no tiene ningún parámetro. La línea tiene una serie muy extensa de opciones y esas opciones se modifican según sus
componentes. ¿Cuáles son los componentes de una línea? Ya lo he mencionado en varias ocasiones que cuando dentro de la caja de modificaciones, en el modifier stack, vemos que el modificador o lo que esté ahí tenga una flechita antes, significa que esto tiene componentes o subcomponentes. Lo llamamos también subobjetos. Los subobjetos que componen a la línea son entonces los vértices, los segmentos y las mismas líneas. ¿Qué es esto de los vértices? Pues los vértices son cada uno de esos puntitos donde dice clic. Entonces tenemos aquí una forma que tiene uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 vértices. Y los segmentos son los espacios contenidos entre vértice y vértice. Entonces en este caso, en esta forma tenemos uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 segmentos. Y la línea o el spline pues es toda línea que esté conectada por medio de un vértice. En este caso tenemos un solo spline porque todos sus segmentos están conectados a los demás. Pero podríamos hacer líneas, en un momento lo veremos, que no estén conectadas a otra, siendo parte de la misma línea, no estén sus segmentos conectados a otros segmentos y por consiguiente serían splines distintos. Entender bien estos conceptos en principio nos va a ayudar muchísimo al momento de que empecemos a trabajar sobre modelado poligonal, porque son conceptos similares. Veremos cuando lleguemos a ese punto que los objetos también tienen subcomponentes y que esos subcomponentes se comportan de manera similar a cómo se comportan estos de las líneas. Entonces vamos a ver qué podemos hacer con la línea y sus componentes. Primera opción, entonces voy a abordar el panel como está en orden. Primera opción, renderizado. No tengo que estar en ningún subcomponente para poder abordar las opciones de renderizado de la línea. Verán que estoy aquí en la línea. Cuando selecciono algún subcomponente, ese subcomponente se resalta en azul. Entonces yo sé que aquí estoy trabajando los vértices, que aquí estoy trabajando los segmentos o que aquí estoy trabajando las líneas. Entonces le voy a decir que no, que voy a trabajar directamente a la línea sin ninguno de sus subcomponentes y activamos esta primera opción, habilitar en render. Si yo habilito esa opción, listo, visualmente en el viewport no ocurre nada, pero al momento de renderizar veremos que ahora la línea sí es visible. Pero es visible ¿cómo? Pues él convirtió esa línea en un cilindro o en una forma eh, cilíndrica que recorre la forma que tiene la línea. Entonces, si lo vemos en tres dimensiones, si lo vemos aquí en la perspectiva y nos acercamos a la línea, veremos a lo que me refiero. Miren cómo esto pues se convirtió en un cilindro, sí, que sigue la forma de esa línea. Y ese cilindro tiene ciertos parámetros. Ahora, la segunda opción es habilitar la visualización de esa línea en el viewport. Hasta ahora solamente la estamos viendo al renderizar, pero si le decimos que se active en el viewport, pues ya en el viewport también vemos la forma de cilindro que tiene. Perdón, me acerco con este zoom. Ok, ahí. Vemos la forma de cilindro que adquiere esa línea. Luego de activar esta visualización en el viewport, podemos decirle si queremos que se le queremos habilitar en ella o no las coordenadas de mapeado. Esto todavía no lo tendrán que entender la mayoría porque esto hace referencia a materiales. Cuando lleguemos al tema de materiales, pues vamos a entender esto de generar coordenadas de mapeado. Por ahora, pues no importa, no lo da igual si lo habilito o no lo habilito porque todavía esto no tiene materiales ni le voy a asignar materiales. Luego de eso vienen las opciones específicamente de cómo está entendiendo, interpretando y renderizando esa línea el software. Entonces me dice, la está interpretando de forma radial. Eso quiere decir que por eso se ve como un cilindro. Forma radial que tiene 1 centímetro de grosor. Ese thickness, recuerden que traduciría en este caso como calibre, más o menos. Entonces tiene 1 centímetro de calibre, pero yo puedo aumentar ese, o podemos aumentar ese calibre. Entonces puedo decir que quiero ver esa línea con mayor grosor o menor grosor. Veamos esto en una vista de usuario. Listo, en una vista ortográfica para que la perspectiva no distorsione lo que estamos haciendo. Ok, entonces le puedo decir que tenga mayor calibre, menor calibre.
el mínimo pues cero y el máximo pues no debe tener máximo, ¿no? Pues no debería tener ningún máximo específico. Entonces puedo dejar el que quiera. Digamos que quiero que tenga un calibre de 2 centímetros. Luego viene cantidad de lados y esa cantidad de lados hace referencia a los segmentos que compondrán ese cilindro alrededor. Está en 12 lados, entonces si contamos pues tendremos, ya lo he dicho varias veces y lo repetiré muchas más, que en estos software de modelado poligonal, no modelado paramétrico, la curva no existe. Siempre tendremos una secuencia de segmentos rectos que dispuestos en el espacio me permitan visualizar como si hubiera curvas. Entonces en este caso lo que me está diciendo es que esa sección redonda o circular se está conformando a partir de 12 segmentos. Entonces vemos que claramente se diferencian esos segmentos cuando nos acercamos a la línea. Si quiero que tenga muchísima mayor densidad y se vea más circular cuando esté cerca, pues le aumentamos segmentos, 60 segmentos y pues tenemos una forma muchísimo más suavizada. Pero pues normalmente una línea uno no... Empezando que no siempre habilitamos esta opción de que la línea sea visible, aunque puede ser útil para hacer cosas muy sencillas, ¿no? Perfiles muy sencillos, pero normalmente los perfiles pues no se van a ver tan cerca, entonces rara vez tendremos que trabajar con una cantidad tan amplia de lados. Voy a decir que quedémonos con 24 lados y es más que suficiente para verla bien, así estemos cerca. Dime, ¿alguien habilitó su micro? Alexander, ¿tienes alguna pregunta? No. Bueno, ya saben que si tienen alguna pregunta, simplemente habiliten su micrófono y hagan la pregunta que deseen. No, no tienen que levantar la mano ni nada por el estilo. Esta es la cantidad de lados entonces que componen a esta forma. Ahora, aparte viene una cantidad de un ángulo, perdón, y este ángulo lo que va a hacer es girar esa geometría. Aquí les estoy mostrando. El ángulo gira la geometría. ¿Para qué voy a girar yo un cilindro? O sea, el cilindro, si no tiene materiales, se va a ver exactamente igual tenga el ángulo que tenga. Es cierto. Ahora, lo que pasa es que sí me va a servir cuando componga formas tridimensionales a partir de diversas formas bidimensionales. Ahí sí este ángulo va a tener incidencia porque va a al afectar y a modificar directamente la geometría. Pero mientras esto sea un cilindro o simple tubo, pues no va a haber cambio alguno. Pero si tenemos materiales, por ejemplo, ahí sí ya la cosa va a cambiar, porque el material ya genera una textura que se verá diferente en un punto u otro. Pero digamos que en este momento da igual si tiene o no tiene ángulo. Pero también puedo decirle que quiero que esta geometría se vuelva rectangular. No necesariamente tiene que ser circular, sino que podemos hacerla rectangular. Y siendo rectangular, pues ya definimos dos dimensiones. Cuánto queremos de longitud para esa línea y cuánto queremos de ancho para esa línea. Entonces ya aquí empiezan otras posibles aplicaciones. Por ejemplo, acabo de hacer aquí un caminito muy rápidamente, de una forma muy sencilla. Y obviamente aquí el ángulo sí va a afectar la geometría por completo. Al darle ángulo a esto, pues tenemos una clara afectación sobre la forma. Dejémoslo radial por ahora, lo voy a dejar radial en 2 centímetros para continuar con los ejemplos, luego haremos algo con esa forma rectangular. Bueno, luego de indicar que esa forma tenga estos parámetros, tenemos algo llamado el autosuavizado. Ya sabemos que ese auto-smooth o autosuavizado hace referencia a que la geometría, así tenga poquitos lados, se vea curva cuando rendericemos, que así esto tenga solamente 6 lados. Si renderizamos, él va a intentar suavizar la geometría para que no se vea tan angulada. ¿Sí? Bueno, aquí no la está suavizando mucho que digamos. Habría que aumentar el ángulo. Ya con 10 lados muy probablemente sí, ya aquí sí se suaviza. Bueno, ya si no estoy viendo el borde, pues cualquiera diría que sí es una superficie continua. Al tener tan poquitos lados como 6 pues seguramente el ángulo de suavizado que está en 40 grados, pues ya no es suficiente para poder visualizar ese suavizado correctamente.
Y por último, tiene que una corrección de si esto se gira, se entorcha para corregir justamente el suavizado. Pues eso por ahora no viene al caso. Más adelante lo entenderemos cuando empezamos a trabajar con geometrías más complejas. Y por último, si queremos que tenga o no tenga tapa. Entonces, si tiene tapa, pues efectivamente vemos que al principio y al final la línea está cerrada. Si le quitamos las tapitas, pues quedan huecas, sabiendo ya que cuando una forma es hueca por dentro el programa no la está calculando, solo la está calculando por fuera. Si tiene tapas, pues no vemos esas caras de adentro, por consiguiente pues no vamos a notar que no está siendo calculadas. Listo, también podemos aquí en las tapas decirle que las tapas se cierren en forma cuadrada, en ángulos o en caras cuadradas. Vemos que efectivamente esto se cierra formando caras de cuatro lados, pero otra vez, esto no viene todavía al caso, es algo que entenderemos mejor cuando veamos las opciones de modelado poligonal. Ahí entenderemos qué es eso de quads, triads y todo ese rollo. Bien, ahora ¿dónde está aquí? Esto lo voy a... al final tenemos un parámetro, dije que vamos a abordar esto en orden, pero necesito abordar el último primero. Y es esta interpolación, porque hasta ahora vemos cómo puedo suavizar el contorno de la línea, pero ¿qué pasa con la misma línea? Yo aquí, por ejemplo, creé unas curvas a partir de muy poquitos puntos. Tenemos un punto por acá, otro por aquí, otro por aquí, otro por acá y otro por acá, o sea, 5 puntitos. Y entre estos 5 puntos se hizo toda esta curva, curva que claramente no estamos viendo curva, la que notamos los segmentos rectos. Eso no depende de las opciones de renderizado de la línea, sino de estas opciones de interpolación. Cuando desplegamos eso, solamente vemos un valor. Dice que tenemos 6 pasos de interpolación. ¿Qué quiere decir que tengamos 6 pasos de interpolación? Que entre vértice y vértice hay 6 segmentos. Entonces, si tenemos un vértice por aquí, en este punto, y otro vértice por aquí abajo, pues tendremos uno, 2, 3, 4, 5 y 6 segmentos entre esos dos vértices para componer la curva. Si yo quiero que estas curvas se vean mucho más continuas y suavizadas, pues aumentamos la interpolación, supongamos 20 pasos, y entonces tenemos curvas muchísimo más continuas. Ahora, que haya 20 pasos entre curvas no quiere decir que entre todos los vértices haya 20 pasos, porque ¿qué ocurre en las líneas rectas, por ejemplo? Veamos que en todos estos segmentos que son rectos, aquí tenemos un vértice y a este otro lado tenemos otro vértice y no hay segmentos intermedios. ¿Por qué? Porque está activa esa opción que dice optimizar. ¿Qué quiere decir esta opción de optimizar? Pues que donde él considere que no requiere dividir en tantos segmentos, no lo va a dividir, como en los segmentos rectos. Dice, yo para qué divido en un segmento recto si no voy a dibujar curva, por consiguiente no hago la división. Pero si quitamos esa opción de optimizar, pues veremos que ahora entre los segmentos rectos también aparecieron divisiones. Listo, pero sí lo vamos a dejar optimizado por ahora. Igual, en el momento en que yo convierto un segmento de estos rectos en curvo, se va a dividir. Es la opción que estamos indicándole. Que optimice la curva, pero o que optimice la línea, pero en las curvas, pues sí o sí la va a dividir. Y la última opción dice adaptativa. ¿Qué es adaptativa? Pues que no divida de manera igual todo el segmento cuando hay curvas. En este caso él está tratando de dividir más o menos de manera equidistante en la curva. Veremos que aquí hacia la recta los segmentos son un poco más distantes que cuando empezamos a llegar a la curva. Cuando llegamos a la curva los segmentos se acercan un poquito, pues porque intenta que cuando las curvas se cierren, pues haya más segmentos para poderlas cerrar mejor. Y cuando la curva se abre un poco, pues separa un poco los segmentos porque no necesitaría tantos. Pero si damos la opción de adaptativo, eso se exagera. Entonces vemos como por ejemplo en este primer trazo no hay segmentos, él interpretó este primer pedazo de la curva casi como recto, pero en donde la curva se cierra mucho, vemos que aparecen muchísimos más segmentos de los que indiqué. Incluso los pasos se apagan, porque él ya no le obedece a una cantidad determinada de pasos, sino que el programa de manera autónoma determina en cuántos segmentos debe dividir la curva para que la curva se vea bien. Entonces eso es adaptativo. Yo normalmente dejo esto en optimizado y según la
intención de esas líneas, pues le doy más o menos pasos. Si son muy curvas o son más bien rectilíneas, pues juego con esa cantidad de pasos en la interpolación. Bien, luego de determinar las características geométricas de esa línea para poderla ver tanto en el viewport como en el render, nos vamos aquí a selección. Y en selección, pues lo único que puedo hacer es determinar cuál componente voy a trabajar. En este momento no estoy en ningún componente, entonces todo esto está apagado, pero desde aquí, al igual que desde la caja de modificadores, puedo decirle a la línea si quiero trabajar con los vértices, con los segmentos o con los splines. Y según el que escoja, pues tenemos aquí opciones distintas. Cuando le digo que voy a trabajar con los segmentos o con los splines, aparece esto que dice Material ID. Otro tema que hace referencia específicamente a los materiales y en este momento no voy a explicar porque lo entenderemos, lo veremos varias veces y seguramente o lo trataré de dejar lo más claro posible en el momento en que lleguemos al trabajo con materiales. Entonces por ahora eso dejémoslo de lado. Ya con los vértices, con los segmentos o con los splines, aparece, especialmente con los vértices, algo llamado aquí eh, los controladores, ¿cómo se llama eso? Como palanquitas. Y esas palanquitas pues son las que me permiten modificar la curva después de que esté hecho el segmento. Entonces son estas palanquitas de aquí. Esto es edición de curvas por método Bézier. Si ustedes alguno ha trabajado o alguno de ustedes ha trabajado programas de dibujo vectorial como Illustrator, CorelDRAW, Inkscape, cualquiera de esas herramientas de dibujo vectorial, reconocerá estas palanquitas porque es exactamente la misma forma en la que editamos curvas en estas herramientas. Simplemente seleccionamos el vértice y él me activa esta palanquita. En este caso esa palanca se activa porque tenemos la opción de que así lo haga. Si aseguramos esas palancas, bueno, aquí debería bloquear el controlador. Bueno, no lo está bloqueando por alguna razón. Mm, bueno, no sé aquí por qué no los bloqueó. Alguna opción debe estar modificando ese parámetro. Pero bueno, deberíamos poder bloquear esas palanquitas para no poder modificar la curva. Por aquí va a haber otro vértice, por aquí está. Aquí está el otro vértice. Buenas Bueno, noches, profesor. hola Alexander, ¿cómo vas? Bien, gracias. Una pregunta, profe. ¿Cómo hace uno para ir al menú de, esa es una línea, ¿cierto? Sí, señor, es una línea. ¿Por qué modificador o menú se va para línea? Cuando dibujamos la línea, voy a repetir aquí el proceso rápidamente. Cuando dibujo una línea, por cierto, ahora que hace la pregunta, hago este paréntesis. Vean cómo la línea, la última línea que hice, la he modificado para que sea visible. Automáticamente las demás líneas que hagan adelante se harán visibles a menos que yo le desactive esa opción. Entonces, como entramos a las propiedades de la línea, seleccionamos la línea que queremos modificar y nos vamos al panel modificar. Y ya, ahí están las opciones que estoy mostrándoles. Eso es todo. Pero la línea aparece dentro de los estándares primitivos. La línea se encuentra dentro del panel crear en un subpanel que se llama shapes, formas. Está después de las geometrías. Las geometrías son la Ah, bolita blanca y las formas tienen un iconito de un circulito y un rectángulo. sí, ya lo vi, profesor. Y ahí tenemos splines y otras opciones, pero en este momento estamos trabajando los splines o splines. Ok. Y es la primera opción. Ahí está la línea. Listo, profe, muchas gracias. Con gusto, Alexander, con gusto. Bien, entonces, eh, bueno, resulta que, ¿qué pasa si yo estoy trabajando aquí los vértices, estoy controlando la curva y me doy cuenta que un segmento que yo tracé como recto necesitaba ser curvo? ¿Qué podemos hacer en ese caso? Pues puedo tomar, por ejemplo, este vértice, he seleccionado este vértice superior y para convertirlo en una curva, simplemente teniendo seleccionado el vértice, vamos a dar clic derecho sobre él, clic derecho, y se despliega un menú que tiene un poco de opciones.
Son muchas, esto no lo vamos a ver todo, no viene al caso, o son opciones para distintas cosas, pero la que nos interesa es esta cajita que está aquí que dice Bezier, Corner y Smooth. En este momento este vértice es una esquina, es un corner. Eso quiere decir que ese vértice llega recto y sale recto. Si yo quiero que ese segmento se convierta en curva, entonces puedo decirle que esto se vuelva un Bezier. Y al ser Bezier aparecen las palanquitas y ya he convertido ese segmento, el anterior y el siguiente, en curvos. El anterior y el siguiente, ¿por qué? Porque los Bezier definen curvas continuas. Entonces yo no puedo hacer que el segmento venga recto y se vuelva curvo el siguiente por medio del Bezier, del vértice Bezier. Esa sería otra opción. ¿Cuál otra opción? Clic derecho, volvámoslo otra vez a esquina, corner, otra vez es recta, llega recta y sale recta, o clic derecho y lo puedo volver un Bezier corner. ¿Qué es Bezier corner? Llega recta, llega curva y sale curva, pero aquí me va a tocar desactivar un momento esto para ver las palanquitas, pero resulta que ahora puedo controlar de forma independiente las curvas a un lado y al otro. Entonces, si yo quiero que el segmento llegue recto y salga curvo, lo que hago es que la palanquita del lado que quiere recto la dejo sobre la misma línea. Miren que no sé si lo alcanzan a ver, hay un punto en el que él jala, hace un pequeño snap. Al hacer ese snap, ahí me está indicando que ese segmento está recto. Entonces yo dejo esta palanquita ahí encima de él, ya sé que ese segmento está recto y juego con la palanquita al otro lado. Esta opción de Bezier Corner me permite hacer cosas como esto, por ejemplo, que la curva llegue de una forma, se crea ahí una esquina y salga curva para el otro lado. Curvas asimétricas o discontinuas. Asimétricas o discontinuas. O puedo hacer picos de este modo, por ejemplo. Picos de este tipo. Que un vértice Bezier no permite, porque el vértice Bezier, como les he dicho ya, es una curva continua. Si la modifico a un lado, se modifica al otro. Entonces yo puedo cerrar la curva, pero sigue siendo aquí una pequeña curva. Entonces no puedo generar ese tipo de picos. Si yo quiero generar esos picos, tendrá que ser un Bezier Corner. Le voy a dar clic derecho y de nuevo vamos a Corner. Listo, otra vez llegó recta y salió recta. Entonces ya tenemos Bezier Corner para que sea curva la llegada y curva la salida, pero puedo editar por aparte cada curva. Entonces puedo generar picos o puedo hacer que un segmento continúe recto y el otro sí sea curvo, lo que quiera. Bezier para curva continua. Si modifico la curva a un lado, se modifica el otro. Corner llega recta y sale recta. Y Smooth la curva, pero no tengo palancas de control. Este es un Bezier Smooth o suavizado. No hay palanquitas para controlar la curva. Es curva, pero no la controlo de ninguna manera. Clic derecho y volvámoslo otra vez, esquina, corner. Entonces no importa si me Profe, equivoqué. consulta. Ah, no, Dime, pero ahorita usted pudo hacerlo así como en forma tridimensional, ¿no? ¿Cierto? Normal. me está hablando Luis, ¿cierto? Sí, correcto, sí, Ah, ok, señor. Luis. ¿Cómo así que lo puedo hacer en forma tridimensional? Perdóname. O sea, que Sí, porque o sea, digamos. deshabilité la forma Exacto, 3D. así con eso. Ajá. Ah, porque cuando le digo que se vuelva un Bezier Corner, las palanquitas aparecen sobre la línea. Mira, aquí está el puntito verde y el puntito aparece sobre la línea. Entonces, cuando estaba viendo la forma tridimensional de la línea, pues no alcanzaba a ver el puntito. Mm, ok, Por eso ok. lo deshabilité un momento para poder ver el punto y moverlo. Si no, no lo encontraba. Fue por eso, pero igual la forma la puedo volver otra vez tridimensional y ya seguirla controlando sin problema. Fue por eso que la deshabilité por un momento, pero no porque no se pueda hacer viendo la línea tridimensional o con la línea en forma tridimensional, no, sí se puede, era solamente para poder ver el puntito bien. Ah, ok, profe. Listo, muy bien, todas esas preguntas, repito, que nos ayudan a entender mejor y hacen mucho más dinámica esta sesión, así que gracias a ustedes por sus preguntas. Bueno, sigamos entonces con el vértice. Luego aparece aquí una opción que dice Soft Selection. Aquí, bueno, digamos que se los voy a explicar con una geometría porque hace lo mismo, pero es que aquí con las líneas pues es un poco más
difícil de entender porque hay muy poquitos vértices. El soft selection hace lo siguiente, les voy a mostrar con una geometría haciendo un pequeño paréntesis. Voy a hacer aquí una esfera, ok, veamos esa esfera en isometría. Y voy a convertir esa esfera en una valla. No me presten atención a lo que estoy haciendo, al proceso que estoy haciendo. Esto no tiene nada que ver por ahora. Listo, este es un objeto editable. Así como esa línea es una línea editable, este ya es un objeto editable. Voy a decirle que quiero seleccionar sus caras. Entonces yo selecciono una cara y pues eso es lo que selecciono, una cara. Y si muevo esa cara, voy a decirle aquí que se mueva de manera local. Y si muevo esa cara, pues es esa cara la que muevo, listo. Pero tenemos también aquí la opción de ese soft selection. ¿Y qué hace ese soft selection? Si lo activamos, resulta que ahora cuando yo selecciono algo, no solo se selecciona esa cara, sino que alrededor también se ven afectadas y seleccionadas las que están cerca. Entonces no sé si alcanzan a notar una pequeña gradación de color de rojo hacia el azul. Entonces esto empieza con bordecitos como rojos, se van volviendo amarillos, por acá se van volviendo verdes y por acá ya se ven azules hasta que ya quedan blancos. ¿Qué ocurre en este caso? Que si yo muevo esa cara, ya no solo voy a mover esa cara, sino voy a mover un conjunto de caras, pero cada una la estoy afectando un poco menos que a la anterior. Entonces ese soft selection hace que él seleccione el objeto principal, el que yo clique o sobre el que hago clic, se seleccione y alrededor va afectando cada vez menos los objetos que tenga cerca. Y eso depende de una caída. Entonces aquí por ejemplo yo le pongo caída de 30 centímetros y entonces son más los segmentos que se afectan con la selección, pero si le pongo 5 centímetros, pues son menos los objetos que o el espacio que se afecta. Lo mismo ocurre entonces, ya voy a borrar esta geometría, lo mismo ocurre con estos vértices. Si yo tengo activa la opción de soft selection, entonces él tiene una pequeña distancia, pero esta vez no es distancia en unidades, sino en bordes. Entonces, por ejemplo, si yo selecciono este vértice, voy a decirle que la distancia sea... Ah, bueno, no, aquí también tengo caída en centímetros, no la había visto así. Es que normalmente uno trabaja es por distancia en cantidad de segmentos. Si yo le digo, por ejemplo, que el fall-off sea de, no sé, 50 centímetros, ¿será que si alcanza o estoy muy lejos? Pongámosle más, pongámosle 200 centímetros. A ver si no logramos ver. Ahí está. Miren cómo los vértices más lejanos, por ejemplo este vértice de aquí, pues no se mueve, no quedó seleccionado para nada. Pero los que estaban cerca sí se seleccionaron y se están modificando. Si le digo que la caída sea de 100 centímetros, entonces seguramente serán menos, miren, ahora son menos los vértices que se están viendo afectados. Entonces es eso, es básicamente que no seleccione y afecte únicamente el vértice que está seleccionado o el elemento que está seleccionado, sino que en un área alrededor con el espacio que le demos en ese fall-off también se ve afectada cada vez menos, ¿no? Eso es gradado. Listo, desactivamos este soft selection y ok. Luego de eso vienen las opciones de geometría que son las que realmente van a cambiar según el subobjeto que tenga seleccionado. Entonces veamos qué es lo que esto me permite hacer. Parte por parte porque es bien extensa y como les digo, algunos que se prenden, se apagan según el objeto seleccionado. En este caso estamos en los vértices. Veamos cuáles están activas en esa opción de geometría sin estar en ningún subobjeto. Voy a desactivar los vértices. Están activas las siguientes. Primera opción activa dentro de esa caja de geometría. Crear línea. Este crear línea me va a permitir crear nuevos segmentos que hagan parte de esta línea, pero que sean otro spline. Es decir, yo puedo hacer clic acá, clic acá, clic acá, clic aquí, clic acá y aquí una curvita y finalicemos la curva por acá. Listo, clic derecho para terminar y he creado más segmentos que hacen parte de esta misma línea. Y como no los conecté con la línea principal, pues ahora tengo dos splines. Este spline y este spline. Son dos splines dentro de la misma línea. Dos líneas no conectadas entre sí, pero hacen parte de la misma forma. Luego tenemos una opción llamada Attach. ¿Qué es ese Attach? ¿Qué pasa si yo dibujo? Voy a borrar esta. Si yo dibujo una línea, voy a hacer una línea por aquí. Quiero hacer líneas rectas verticales y horizontales, eso se llama ortogonales. Podemos hacerlo presionando Shift. Si presionamos Shift, él se restringe a ciertos ángulos cada 15 grados. Entonces, si yo quiero hacer una línea con un ángulo más específico o mejor determinado, presionamos Shift y así sé que él
me dibujará esa línea cada 15 grados. Entonces va a ser una línea aquí horizontal y otra vertical. Supongamos que yo hago esto. Listo, clic derecho para terminar. Y ahora hago un círculo. Más o menos voy a intentar que el círculo toque los puntos finales. Listo, supongamos este círculo. Y quiero con esto componer una forma, con los dos componer una forma. Entonces, resulta que el círculo es un círculo. El círculo no es una línea. Entonces, ¿qué puedo hacer si yo quiero que esta línea, este círculo, perdón, se vuelva parte de esta línea? Puedo tomar la línea y vamos a esa opción llamada Attach, que es unir, unirle a. Entonces le doy Attach y hago clic sobre el círculo. Miren que, bueno, aquí no tengo nada más en la escena, pero si hubiera otros objetos en escena que no fueran líneas, no pasaría nada. Pero cuando nos acercamos a una línea, el cursor cambia, indicándome que este objeto es susceptible de ser unido a esa línea. Hago clic ahí, listo, y ahora ese círculo ya es parte de la línea. Simplemente son dos splines dentro de una misma línea. Entonces lo que voy a hacer es, por ejemplo, quitar estos dos segmentos. Quito este segmento, se va, y quito este segmento, se va, y ahora voy a jugar ya con los vértices para poder unir esto y que se haga una sola forma, pero lo vamos a hacer ahorita. Listo, es más, estos dos segmentos, este con control presionado selecciono este otro, los voy a mover para que más o menos coincidan aquí con el final de la línea por este lado. Ahí cerquita, no los voy a poner exactamente uno encima del otro, los voy a dejar ahí cerca y voy a mover el vértice de este lado. Por aquí tenemos el otro vértice, vértices. Aquí tenemos este vértice y con control este de acá y los voy a mover en X para que más o menos coincidan horizontalmente. Listo. Y ahora este vértice aquí lo voy a mover en Y y lo voy a bajar un poquito. Listo. Ahí ya hice. Me acerqué al empalme. Todavía no los he unido. No están unidos. Siguen siendo dos splines distintos. El arco es un spline y la línea es otro spline distinto. Pero ya van a ver por qué hice eso. Bien, entonces attach es para unir varias formas bidimensionales que no hicieran parte de la misma, me permite unirlas dentro de una sola. Eso es attach. Y luego aparece attach múltiple. El attach múltiple hace lo mismo, pero cuando tenemos varios objetos. Por ejemplo, algo que debemos tener en cuenta cuando trabajamos con las formas bidimensionales es que si una forma está totalmente contenida dentro de otra, al convertir eso en un objeto tridimensional, el programa lo va a interpretar como si fuera un hueco. Les hago un ejemplo. Voy a hacer aquí un rectángulo. Listo, un rectangulito. Y voy a hacer dentro de ese rectángulo un pequeño círculo. Y voy a copiar ese círculo aquí varias veces. Entonces presionamos Shift y movemos esto para el lado. Voy a decirle que quiero una copia y que quiero unas 5 copias. Ok. Y ahora seleccionemos estas formas. Selección por cruce. Selecciono estos círculos. Shift presionado. Muevo hacia abajo. Y que quiero unas 4 copias. Ok. Listo. Voy a seleccionar todos estos. Los voy a llevar un poquito más hacia el centro. Ok. Digamos algo así. En este momento son líneas, son simples líneas. Incluso voy a quitarle a todo esto la opción de que sea visible. Me tocaría una por una. Bueno, ya no. No importa. ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero que todos estos círculos hagan parte de ese rectángulo. ¿Cómo hago? Ninguno es línea. Esto es un rectángulo y estos son círculos. O sea, ninguno me da los parámetros de la línea. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Método destructivo. O sea, una primera opción, convertir este rectángulo en una línea. Ese sería un método destructivo. ¿Cómo hago eso? Simplemente selecciono la línea o el rectángulo en este caso, doy clic derecho y dentro de las opciones que aparecen verán en la parte de abajo una que dice Convert to, convertir a, y las opciones me dicen convertir en un spline editable, convertir en una malla editable, convertir en un poliedro editable, convertir en un parche editable o convertir en NURBS. En este caso le diríamos que se convierta o lo convierta en una línea editable. Si no quieren hacerlo por acá, dando clic derecho sobre el objeto, también ocurre lo mismo si voy al panel modificar y dentro del modifier stack donde dice que esto es un rectángulo, doy clic derecho. Vamos a ver lo mismo, clic derecho y aquí está el convert to y me da las mismas opciones, convertir en malla, en spline, en parche, en poliedro, en NURB. Entonces yo le puedo decir que se convierta en un spline.
Listo. Ahora él perdió los parámetros de rectángulo, ya no me dice ancho y grosor, ancho y longitud por ningún lado, pero aparecieron las opciones de la línea. Entonces yo ya puedo entrar a geometría y decirle attach múltiple y él me desplegará la lista de objetos completos. Recuerden que esto lo vimos al principio, cómo seleccionar por nombre. Pues cuando hacemos clic en attach múltiple, él me despliega la lista de objetos por nombre. Voy desde el círculo 2 porque el círculo 1 es el arquito este que hice hace un rato. Presiono aquí Shift, selecciono hasta el círculo 30 y le doy attach. Y ahora todos esos círculos hacen parte de la misma geometría. ¿Y qué pasa si yo selecciono esta geometría y la extruyo? Ah, sí me faltó un círculo, entonces ¿cómo se llama? Ah, es que ese como está enlazado ya no es el círculo 1. Ah, bueno, entonces nada, voy a unirle el que faltó. Attach y le uno este círculo. Listo. Entonces, ¿qué pasa si por ejemplo en este momento yo extruyo esta geometría? Vamos a ver. Entonces voy aquí a los modificadores, despliego la lista de modificadores y busco extruir. Extrude. Pues él identifica esos círculos como si fueran huecos. Entonces, yo les hablaba a ustedes de las booleanas y les decía que el objetivo de Max no es que yo tome un objeto y empiece a quitarle y a quitarle pedacitos para modelar, que él no pretende trabajar de esa manera. Entonces diríamos, bueno, pero una geometría de este tipo, ¿qué? Como una malla, un colador, imagínense, una cosa así. ¿Cómo la haríamos? Pues sería incluso más fácil hacerla de esta forma, a partir de líneas que uno en una sola, y al extruir toda línea o todo segmento que esté totalmente dentro de otra línea, él lo identifica como si fuera un hueco al momento de extruirlo. Entonces sería una opción. Y dije que este era el método destructivo. ¿Por qué? Porque yo ya perdí la opción de modificar el rectángulo. Esto ya no tiene parámetros de rectángulo ni nada por el estilo. Ni las de los círculos. Eso ya se perdió. Pero podríamos haber hecho lo mismo por un método no tan destructivo, no totalmente destructivo. Entonces ahí le di control Z hasta volver al rectángulo. Otra vez esto es un rectángulo con parámetros de ancho y longitud. Podríamos asignarle un modificador que se llama Edit Spline. Entonces por aquí en la E está Edit, aquí está Edit Spline. Entonces lo puedo asignar como modificador. Entonces yo le digo quiero un Edit Spline, me dan las mismas opciones, le digo Attach múltiple, una el círculo 1 hasta el círculo 30, Attach, los unió, puedo extruir, hacer exactamente lo mismo. Sí, pero, no, ya esto no lo quiero volver al rectángulo. Pues puedo ir al rectángulo y modificar el rectángulo. Incluso miren, esto me permite mostrarles qué pasa si un círculo no está totalmente adentro. Miren lo que ocurre. Él ahora lo identifica, es como si se uniera. Si el círculo no está, o si la forma no está totalmente contenida dentro de la otra, él ya no identifica como una subtracción, sino como una unión. Bueno, entonces puedo volver al rectángulo y modificar el rectángulo o quitarle los modificadores y volvemos a nuestro rectángulo base. Los círculos sí se perdieron. Eso sí no hay nada que hacer porque al momento de hacerles el attach múltiple, esos círculos sí se convirtieron en líneas y ahí no puedo hacer nada. Pero al menos pues puedo volver a mi rectángulo base. Bueno, volvemos con esta formita que había hecho inicialmente. Entonces estábamos en crear línea, attach y attach múltiple. Este cross section no tengo ni idea qué hace. Realmente esto no, nunca he sabido. Bueno, tendrá que ver algo con geometrías tridimensionales y líneas, pero pues es algo que nunca he trabajado, entonces no, con certeza no sé cómo funciona, entonces no me voy a meter ahí. Y ya, eso es lo que puedo hacer básicamente cuando no tengo ningún subobjeto dentro de la caja de geometría. Pero si empezamos a trabajar con los subcomponentes, en este caso con los vértices, se habilitan todas estas opciones que están aquí por abajo. Primera opción que se habilitó, refinar. Entonces al entrar a los vértices para editarlos, se habilitó este refinar. ¿Qué hace refinar? Me permite agregar vértices. ¿Cómo? Fácil. Voy a quitarle a este momento las opciones de visualización de línea porque si no, no vamos a ver bien lo que estoy haciendo. Necesito que se vean los vértices. Quitémosle las opciones acá. Listo, la vemos como línea. Vuelvo entonces a geometría y estamos en refinar. Entonces refinar me va a permitir haciendo clic agregarle vértices de esta forma. Yo puedo agregar un
vértice acá, otro vértice por acá y otro vértice por acá, y he creado nuevos vértices sobre esa forma que puedo modificar. Entonces yo puedo agregar este vértice, puedo mover este aquí y puedo mover este por acá, por ejemplo, y decirle entonces ahora esto, que quiero que este vértice se vuelva clic derecho, Bezier, y que esto sea una curvita, por ejemplo. ¿Sí? Entonces Qué ahí, pena, una preguntita. señor. Es que ahí, bueno, a una compañera también le pasó, estaba viendo el chat de WhatsApp y, digamos, a mí no me aparece lo que es ese Bezier. Yo hago la línea y no lo veo por ahí. Si tú seleccionas el vértice y das clic derecho, te aparecen estas opciones: Bezier Corner Smooth. Espérame, yo intento ver, profe. O si quieres compartirnos pantalla y vemos y de una vez te hago la... ¿Puedes? Y dejo de proyectar yo un momento. Mm, Espérame un segundo, profe, yo... Pues es que no sé cómo Si quiere comparto yo compartir pantalla. eso. Es que no sé aquí bien cómo es. Ah, ok, bueno, entonces voy a dejar de compartir pantalla y dejemos que... ¿Quién dijo yo? ¿Lidis? Jenny, Ah, Jenny. Hola, Jenny. hola. Listo, Jenny. Entonces compártenos pantalla un momentico y nos muestras cuál es el problema. ¿Ya la puedo compartir o Sí, todavía no? ya. Sí, yo ya dejé de compartir pantalla. Recuerden que eso de compartir pantalla está abajito, debajo de la lista de quienes estamos conectados. Ahí hay una cámara, hay una Ah, ok. pantallita con una flechita, hay un cohete. Sí, le doy compartir pantalla y no ve. Sí, dale compartir pantalla, selecciona tu pantalla, la pantalla que vas a compartir y dale, selecciona pantalla, no aplicación, sino pantalla. Seleccionas la pantalla y le das Go Live. Go Live o Go Live, Live, ¿cierto? Live, sí, Live, Live o Live. Ahora me confundo, no, Live. Live es con la que es con F. Listo, y nos muestras tu pantalla. Aparte que sí, no aparece, no veo Bezier. O compártela tú, Luis, y nos muestras lo mismo. Voy. A ver, inténtalo ahí. Creo que Ah, ya no, me ganó. Jenny ya está compartiéndonos pantalla. Compartiendo. Listo, Jenny, veo tu pantalla. Entonces, selecciona el vértice. Vea los vértices. Muy bien, selecciona el vértice. Eso. Clic derecho y Bezier. Bezier, Ah, sí. Ah, Bezier. Ah, mira, ahí está la palanquita. Pero ve a mover, ¿no? Selecciona otra vez el vértice. No te salgas de ahí. Haz clic sobre el vértice. Selecciónalo. Eso. Cliquéalo. Haz clic en el vértice. El vértice no está seleccionado, Jenny. Ahí está seleccionado. Ve a la herramienta mover. Ve a la herramienta. Bueno, dale ahí Bezier. No Bezier Corner, Bezier. Eso. Y ve a la herramienta mover. Ve a la herramienta mover. Arriba. Arriba donde está mover, rotar, escalar. Ve a la herramienta mover. No. Nada que ver. Eso no. No hagas nada ahí. Donde dice mover. Arriba. Arriba en las herramientas principales, mover. Ahí está. Debajito. Más abajo, baja el cursor. A la derecha. Derecha. Arriba. Derecha. Ese es mover. Eso es mover. Y ahí ya puedes mover la palanquita. Eso. Y listo. Ahí ya aparecen las palanquitas al lado y lado. Entonces ya ahí puedes controlar la curva. Exactamente. Y en tu caso, Luis. yo aún no lo encuentro. Listo, gracias. Eh, Puedes dejar de compartir. Gracias, Jenny. Ah, entonces ahora tú. a ver, voy, profe. A ver, vemos por qué, cuál puede ser el problema en tu caso. ¿Ahí se está viendo? Sí, espérame un segundo. Listo, ya veo tú. Ok.
Listo, despliega los subobjetos de la línea con la flechita que está ahí detrás de donde dice línea. Con la flechita. Sí, ahí detrás de donde dice línea en el modifier stack, en la caja de modificaciones, arriba donde dice línea, despliega Ah, la ok. flechita. Toma el vértice. Listo, selecciona un vértice, uno, Ah, cualquiera. ah, Listo, ese vértice. Clic derecho. aquí están Bezier y Bezier Corner. ¿Sí se está viendo? Sí. Vi que seleccionaste el vértice, pero no veo el menú. Pero bueno, adelante, hazlo a ver si lo vemos. Entonces dale, ¿Pero cuál le doy, profe? ¿Bezier Bezier, Corner o Bezier Bezier, normal? dale Bezier para que. Exacto. Y lo mismo que le dije a Jenny, ve a la herramienta mover y selecciona la palanquita y mueve las palancas. Ah, Las ok, palan- sí, ya. Exactamente. Era porque no lo había seleccionado como tal. Exacto, no tenía seleccionado el vértice, entonces no estabas convirtiendo ninguno. Con razón. Eso era. Gracias, profe. No, 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 con gusto. Muy bien. Entonces ya puedes dejar de compartir y ahora les vuelvo a compartir yo pantalla. Esta pantalla. Listo. Entonces ya sacamos esto de aquí. Ok, y volvemos a esta pantalla. Listo, ya están viendo mi pantalla. ¿Sí? ¿Ya se ve mi pantalla? Sí, sí, señor. Ok, Sí, ya se ve. vale, gracias. Listo, continúo entonces. Entonces les decía que refinar me permite agregar vértices en distintos puntos. Si yo agrego vértices sobre un segmento recto, pues nada, él crea un vértice, perdón, refine. Si agrego vértice en un segmento recto, pues él crea un vértice que se comportará como esquina, o sea, recto. Pero si agrego vértices en un segmento curvo, imagínense que ustedes quieren aquí hacer una curva bien rara, ¿sí? Una curva así bien extraña. Y necesitan más puntos para controlar esa curva. Pues si refinamos la curva, además voy a quitarle pasos a esto, miren, voy a ir aquí a la interpolación y le voy a poner otra vez los 6 pasitos de antes, 6 pasos. Pues cuando tenemos pocos pasos, pues las curvas muy cerradas se ven así, rectas. Esto se ve como unos segmentos rectos completamente. Entonces, ¿qué ocurre en ese caso? Que si yo voy a refinar, le doy aquí refinar, refine, y agrego un vértice por acá, por ejemplo, ahí en ese punto se agregó un segmento adicional y entonces entre ese vértice anterior ahora ya hay 6 segmentos porque cambia la interpolación a 6. Voy a agregar otro más por aquí y entonces voy, como su nombre lo dice, refinando la curva. Por eso se llama refinar. Porque el efecto no es notorio realmente cuando lo agrego en segmentos rectos. Si yo agrego aquí uno, pues la recta no va a cambiar, la línea no va a cambiar. Lo que pasa es que tengo un vértice nuevo con el que puedo trabajar, pero la línea no se modifica. Pero en las curvas, sin necesidad de moverlas, sí vamos a ver cómo empieza a generar más curva. Por ejemplo aquí, segmentos rectos. Agrego otro vértice y aquí ya tengo mucho mejor definida la curva. Y esos vértices que estoy agregando son vértices obviamente Bézier. Hay una cosa que hay que tener en cuenta con estos vértices. Por ejemplo, voy a eliminar este, suprimir y este, suprimir. Miren lo que pasa con este vértice ahora. Este vértice tiene esas palanquitas totalmente asimétricas. La palanquita de un lado es súper larga y la del otro lado es cortitica. ¿Por qué? Por cómo las moví. Simplemente por cómo las moví, lo que hice después. Entonces, ¿qué pasa? Que modifico la curva mucho a un lado y muy poquito al otro. Entonces, eso puede ser un problema a veces y lo van a ver con mucha frecuencia. ¿Qué hago en este caso? Si me ocurre esto, que un vértice o una curva tiene esas palancas tan asimétricas, pues damos un clic derecho sobre el vértice y aparece dentro de las opciones Bezier Corner, Smooth, aparece una opción que dice resetear tangentes, Reset Tangents. Si hacemos clic ahí, pues la curva se vuelve simétrica otra vez. Entonces ya otra vez se afecta de igual manera a lado y lado. Entonces repito, clic derecho, Reset Tangents, para que la curvita se vuelva otra vez simétrica. Listo, vamos a dejar esto así por ahora. Ok. Agreguémosle a esto por aquí. Dejémoslo por acá. Ah, esto todavía está abierto, ¿cierto? Bueno, ahorita eso tiene una intención. Listo. Ahora, después de Refine, aparece aquí abajo una opción llamada Weld.
soldar. ¿Qué es soldar? Pues resulta que cuando yo empecé a crear esta forma, la hice a partir de dos formas distintas y entonces hay dos vértices que están sueltos. Vemos que este vértice está separado de este vértice. Si yo llegara a trabajar con la línea de esta forma y por ejemplo la extruyera, miren el resultado. Voy a decirle a esto que se extruya, valor cualquiera, 12 centímetros está bien. Veamos qué ocurrió con esta geometría. Miren, esto ocurrió con esta geometría. ¿Qué pasó? Pues que cuando extruyo una línea, para que él identifique que eso es un objeto sólido y lo tape por arriba y por abajo, necesita que todos los vértices estén cerrados. Si como en este caso tengo un vértice que se encuentra separado de otro, pues él identifica que esto es una forma abierta y lo que hace es extruirlo como si fuera una cinta. No crea un sólido. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que unir esos segmentos, esos vértices. Quitemos esta extrusión y volvamos a la vista superior. Volvamos a esos vértices. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar estos dos vértices. ¿Listo? Los acerco, los selecciono ambos. Aquí se creó un problemita con esa línea. Como le hice la extrusión y borré la extrusión estando entre los vértices, ahora ya no veo los vértices. O sea, están, pero no los veo. No se ven. No se ve el bordecito, pero bueno, no importa. Selecciono los dos vértices que están separados. Los selecciono juntos. Y vamos a esa opción Weld. Esa opción Weld al lado tiene, es más, los voy a separar un poquito más. Aquí. Y los selecciono juntos. Esa opción Weld tiene una distancia. Si yo en este momento le doy clic a ese botoncito Weld, es muy poco probable que él haga algo. Mire, ahí no está haciendo nada. ¿Por qué? Porque esa distancia es una tolerancia. Si esos dos vértices se encuentran a más de, en este caso, 1 milímetro, porque la tolerancia está en 0,1 centímetros, si se encuentran a más de 1 milímetro de distancia el uno del otro, no los va a unir. Pero si yo le pongo esto que quiero una tolerancia de 50 centímetros y vuelvo a hacer lo mismo, lo selecciono y lo doy vuelta, ahí sí los unió. ¿Qué hizo? Halló un punto medio entre los dos vértices y los movió ambos para encontrarse y ahora esto ya es un solo vértice. Listo, esto ya es un solo vértice, ya no lo puedo separar. Contrario a esa operación weld es break, que está por aquí abajo. Por aquí abajo está break. ¿Dónde está break? Break, break. Por ahí anda el break por algún lado. Ah, aquí está arriba, después de crear línea. Break. Si yo selecciono ese vértice y hago clic en break, él vuelve y lo separa. Entonces otra vez tengo un vértice por un lado y otro vértice por otro. Entonces, ¿por qué esa tolerancia es tan chiquita? Porque resulta que, por ejemplo, voy a volverlos a unir, weld. Voy a volver a bajar la tolerancia, 0.1. Resulta que yo aquí, por ejemplo, puedo trabajar con formas hechas en Illustrator, otra vez, para quienes conozcan esos programas vectoriales. Entonces les muestro. Por ejemplo, si yo aquí abro Illustrator, ya no sé si esto esté ahorita conectado con mi cuenta. Espero que sí. Bueno, esperemos que abra. Y les muestro porque esto va a resultar bastante útil para la mayoría. Listo, voy a crear una geometría cualquiera. Entonces voy a decirle que voy a ir a una hoja 4, no importa. Y voy a generar aquí algo. Usemos las herramientas de inteligencia artificial que tiene ahora Illustrator. Entonces digámosle que quiero generar, por ejemplo, un eh, perrito, eh, perrito, dibujo de perrito simple estilo anime. Listo, algo así. Listo, dejemos que cree algo. Cualquier cosa, lo que sea que cree.
está lento. Claro, como tengo tantas cosas abiertas y eso lo hace la tarjeta. Listo, ahí está nuestro perrito. Ok. Entonces ahí tenemos un perrito estilo anime, un perrito sencillito. Ok. Lo selecciono y esto lo voy a guardar, archivo, guardar como, y lo voy a guardar en ordenador. Lo voy a guardar como una versión de Illustrator viejita. Entonces necesito... aquí voy a tener problemas con la versión. Sí, voy a tener problemas con la versión muy seguramente. Bueno, seremos a ver. Entonces voy a guardarlo por aquí en... aquí nomás en 2024. Listo, voy a ponerle aquí perrito. A ver si sí me deja importarlo. Porque resulta que Max importaba vértices de Illustrator, pero de versión como hasta la versión 8. Y esta es como la versión 20 punta. Entonces no sé si lo importe. Si no lo hace, me disculparán, pero es que no veo aquí la opción de cambiar la versión en la que va a guardar. Bueno, esperemos que sí. Guardar. Aquí está. Entonces voy a ponerle Illustrator 8. Creo que incluso en esta versión 2024 ya importa hasta CS. Pero antes, en las versiones viejitas de Max, solo importaba este Illustrator 3. Pero bueno, lo voy a guardar en 10. Supongamos Illustrator 10. Ok. Sí, ok. Listo. Vamos a ver qué pasa entonces con esto. Borremos esta línea e importemos ese archivo. Entonces vamos aquí a File, Import, Import. Y buscamos la carpeta. Entonces voy a buscar ahí un disco que se llama Trabajos. Una carpeta que se llama 2024. Y aquí está el perrito. Démosle abrir. Entonces me dice, ¿quiere traer los objetos a la escena actual o reemplazar la escena con lo que va a importar? No, que las traiga a la escena actual. Ok. ¿Quiere traer todo eso como un objeto simple o como varios objetos? No, que lo traiga como varios objetos. Ok. Me dice que la... ay, the line in file exceed... ¿Y cómo así que excede 255 caracteres? No. Ok, listo, no importó la versión 10. Salvémoslo en versión 3. Entonces, otra vez, archivo, guardar como, en el ordenador, perrito, guardar, zip, y guardémoslo como versión 3. Ok, sí, no importa que lo guarde en esa versión. Listo, ahí lo guardo, espero. Volvamos a importar, file, import, import, seleccionamos el perrito, abrir, tráigalo a la escena actual, ok, tráigalo como múltiples objetos, ok, ahí está. Ahí están los vértices, miren, ahí están las líneas. Entonces tengo aquí un segmento, tengo aquí otro segmento. Son un poco no de líneas, ¿no? Porque pues es toda una ilustración vectorial, pero pues efectivamente las trajo. Entonces yo ya puedo empezar a jugar con ellas. No sé, por ejemplo, qué pasa si extruimos esta. Por aquí tocaría empezar a extruir cositas y ver. Bueno, bien, la trató como forma, o sea, está cerrada. Pero podría ocurrir que llegaran todos los vértices abiertos, ¿sí? Podría ocurrir que esta forma, el mechoncito de pelo, no estuviera totalmente cerrado. Eso puede pasar. Por ejemplo, caso, tomo esto y lo voy a romper. Listo, rompí todos los vértices. Entonces al extruir nos damos cuenta que está abierta la geometría en algún punto, ¿sí? Y efectivamente vemos que está abierta. Él extruyó como una cinta. Tenemos extruido 1 centímetro. Entonces nada, ni modo, no me funciona. ¿Qué hago? Pues justamente esa es la razón por la cual la opción de... Por eso es que la opción de soldar tiene tan poquita tolerancia, porque yo puedo tomar los vértices, tomo todos estos vértices, le digo que con una tolerancia muy pequeñita, 0,01, una décima de milímetro, vértices que se encuentren a menos de una décima de milímetro el uno del otro, los una. Y aquí, como los vértices están abiertos, pero sé que están uno encima del otro, si le doy soldar, weld, ya sé que lo soldó correctamente. Miren que ahora sí creo la forma. Si tuviera una tolerancia más alta, selecciono todos estos vértices y tuviera una tolerancia, por ejemplo, de 2 centímetros y le doy soldar, pues miren, desapareció todo. ¿Por qué? Porque todos los vértices estaban a menos de 2 centímetros el uno del otro. Entonces, ¿qué hizo? Los convirtió todos en un solo vértice, que ni siquiera lo dejó por ahí visible. Convirtió todo en un solo vértice. Pues obviamente no me funciona. Por eso esa tolerancia es tan chiquita y normalmente uno trabaja con unos valores muy, muy, muy bajitos. En algunos casos pues lo amplía para vértices que estén lejos e igual sepa que si quiero unir.
Bien, quedémonos con este perrito y seguimos trabajando con este perrito. Entonces veamos aquí esta geometría. Ok, entonces estábamos en Weld. Conectar. Si tengo dos segmentos que estén abiertos, por ejemplo, supongamos que aquí eliminemos un segmento. Entonces voy a eliminar este segmento. Y yo quiero cerrar esa geometría. Está abierta. Pero no quiero unir estos dos vértices, sino que quiero cerrarla con un segmento adicional. Pues ahí aparece conectar. Y que hace conectar, ubico el cursor sobre un vértice. Verán que el cursor cambia, me muestra un iconito de unos puntitos negros. Y con clic sostenido lo muevo hasta el vértice con el que quiero que se conecte. Suelto y ahí crea un segmento adicional. Uy, lo movió por alguna razón. Bueno, no sé por qué lo... Ah, no, está bien. No, sí, sí, sí. Lo conectó bien. No, no es que haya movido nada, es que movió fue las palanquitas. Ah, ok, listo. Ahí movió las palanquitas, pero nada, ahí siguen las palanquitas. Entonces, listo. Conecté con un segmento adicional y yo ya puedo ahí editar esa curva. Eso es conectar. Bueno, luego viene filetear. Filetear es, estas sí se las muestro en una forma más grande porque aquí no voy a poder. Digamos que tengo esta geometría. Listo, tomo este vértice y le digo aquí que quiero fillet y chamfer, es que las dos hacen lo mismo. Con cierta distancia, el fillet corta el ángulo, pongámosle aquí 0.2. Entonces miren, hace esto, el fillet redondea el vértice. Es que no lo puedo hacer así como muy interactivo porque salta muy rápido, ahí más o menos. ¿Sí? Redondea el vértice, se lo convierte en dos vértices y hace una curva entre ellos. Y el chamfer hace lo mismo pero recto. Entonces lo corta en chaflán, se llama eso, chaflán y fileteado. Entonces el fillet lo corta recto y el chamfer, perdón, lo corta recto y el fillet lo corta y lo vuelve curvo. Listo, esas son las opciones básicas porque pues por aquí hay otras opciones pero esto nunca se usa, por ejemplo esconderlo, esconder el vértice y volverlo a aparecer. La verdad nunca he usado eso, o sea, nunca he necesitado esconder un vértice mientras edito una forma. No, no le veo mucha razón. Seguramente en algún proceso será útil, pero pues en los que yo hago normalmente esconder un vértice o ocultarlo, hacerlo invisible o no visible, eso no tiene como mucho sentido, mucha utilidad, pero bueno, ahí están. Por último, ya para cerrar la sesión, si vamos no a vértices sino a segmentos, vemos que hay opciones que se mantienen igual, crear línea, attach múltiple, eso se mantiene, refinar se mantiene, pero aquí aparece otra opción que dice insertar. Insertar hace lo mismo que refinar, inserta vértices, pero hay que tener mucho cuidado con ese insertar por lo siguiente. Primero, si yo le doy insertar, hago clic en la geometría, puedo redibujar la forma. O sea, a diferencia de refinar, él no agrega un vértice sobre la curva, sino que me pide indicar dónde quiero ese vértice. O sea, redibujo de una vez. Entonces hago clic acá y sigue insertando. Puedo seguir redibujando. Ok, para terminar, clic derecho. Ahí inserté. Entonces, por un lado, me va a modificar la geometría porque me hace sí o sí mover los vértices que vaya creando, no los va a crear sobre la curva. Problema uno, o bueno, no sé, puede ser una ventaja también. Si yo sé que me faltó un pedazo de dibujo, pues con insertarlo puedo redibujar rápidamente. Pero lo que sí debemos, o con lo que sí debemos tener mucho cuidado, es que si esa forma no está en el piso, ¿sí? Aquí está en el piso y no hay problema, pero voy a mover esa forma un poquito hacia arriba en Z. Listo, ahí la moví en Z. Yo estoy en la vista superior, entonces no me doy cuenta que no está en el piso. Pues para mí, pues está en el suelo. Entonces voy otra vez aquí a segmento, le digo que voy a insertar e inserto unos vértices por acá. Voy a insertar un vértice acá, otro vértice por acá y otro vértice por acá. Clic derecho para terminar. Veamos qué ocurrió con esos vértices. Miren que esos vértices, cuando vemos esto ya en tres dimensiones, esos vértices sí quedaron en el piso, mientras que los demás estaban por allá elevados. Entonces si yo en este momento extruyo esa geometría, queda una forma toda rara. Miren. Ah, está abierta porque está abierta. Vértices, seleccionemos y soldar. Weld. Listo. Miren lo que ocurre con esa geometría. Hace como una rampa ahí rara. Es una forma muy extraña. Normalmente uno no va a hacer esto. Uno no va a trabajar con vértices por acá abajo y otros por allá arriba. No se modela de esa manera. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tema de insertar vértices
y no refinar. Yo siempre prefiero refinar y luego moverlos, porque si refino los vértices no se van a bajar. Si la línea está por arriba en Z o por abajo, igual él los inserta sobre la curva, esté en arriba o esté abajo. Insertar siempre los va a insertar en 0 en Z. ¿Qué otra cosa aparece aquí? Detach. Esto sí aparece, es la única opción así como rara específicamente con los segmentos. Es que si yo quiero puedo tomar, por ejemplo, estos segmentos de acá, los que inserté, los que agregué. Este y este. Ahí recuerden que presiono control para seleccionar varias cosas. Y por aquí aparece Detach, por allá abajo, dentro del mismo panel geometría, pero por acá abajo está Detach. ¿Qué hace Detach? Yo hago clic ahí y él me dice con qué nombre lo quiere separar. Entonces yo le voy a poner aquí Mechón, por ponerle un nombre cualquiera, Mechón. Ok, ¿y qué ocurre? Pues que él separó esos segmentos en una nueva línea. Esta ahora es una línea aparte. ¿Dónde está aquí está. Miren, esto es una línea aparte. Perdón un momentico. Le centro ese pivote. Listo. Esta es una nueva línea. Independiente de la que teníamos o estábamos editando inicialmente. Eso es detach. Así como attach une, detach separa. Y por último, volvamos otra vez aquí a los segmentos. Si selecciono un segmento, puedo dividir ese segmento. Entonces aquí aparece una opción que dice dividir. Y ese dividir divide no el valor del frente, no es cantidad de divisiones, sino cantidad de vértices que va a agregar. Entonces, por ejemplo, aquí que está un 1, si yo le digo dividir, va a dividir ese segmento en 2. ¿Por qué? Porque va a agregar un vértice en la mitad. Pero si le digo que haya 2 puntos, va a agregar 2 vértices, o sea, lo va a dividir en 3. Miren, dividir y agregó 2 vértices, dividiendo este segmento ahora en 3 segmentos distintos. En 3 segmentos distintos. Entonces, ese dividir, tengan en cuenta, el numerito del frente lo que hace, lo que indica es cuántos vértices voy a agregar para dividir ese segmento. Bien, eso es todo lo distinto que podemos hacer con los segmentos dentro de la línea, a diferencia de lo que hacemos con los vértices. Y el último, tomemos una forma grandecita, puede ser esta. El último segmento o la última opción que vamos a ver es qué pasa cuando tomamos los spline como subobjeto. El spline pues es toda la forma, ¿no? Todo lo que esté conectado por medio de los vértices es un spline. Aquí solamente vamos a trabajar con dos opciones distintas. Primera, outline. Este outline permite crear una silueta. Voy a poner un outline a 0.05 centímetros. Esto es un outline. Entonces permite agregar una silueta a esta geometría. Es que aquí si muevo con el cursor los valores se crecen porque esto está chiquitito. Todos los valores hacen que esto se enloquezca. Voy a hacer otro outline este a 0,02 milímetros. Ahí está. Es un outline, es una silueta. Entonces va creando como contorno. Hay que tener mucho cuidado con ese outline porque esto es muy orgánico. Entonces, ¿qué ocurre? No, esa silueta no es equidistante. Miren lo que ocurrió aquí, por ejemplo. Miren que aquí venía la curva, digamos que el outline venía bien por acá, pero llegando a esta curva, ahí se enloqueció y se pegó hacia abajo. Entonces aquí toca coger el vértice y editar. Entonces tomar el vértice, moverlo un poquito para acá, editar un poquito la curva, llevarlo de pronto un poquito más adentro para que se conserve la distancia, ¿no? Como para que sea uniforme. No es uniforme, especialmente donde haya curvas cerradas, el medio se enloquece con ese outline. Y aquí, por ejemplo, miren lo que ocurrió, cruzó esta geometría. ¿Sí? Aquí creó ahí como un cruce con esas curvas. Cruce que es un problema al momento de extruir. Si yo tomo esta geometría, voy a tomar ese spline y lo voy a separar, detach. Listo, lo separo como otra geometría distinta. Y ese que acabo de separar lo voy a extruir. Entonces movamos esto aquí a un lado. Y extruyámoslo. Extruir. Miren que no hizo geometría. Aquí está. Está como una cinta. Lo voy a dejar extruido un par de milímetros. 0.2. Listo. Está como una cinta. ¿Por qué está como una cinta? Entonces ahí la gente empieza... Ah, no, pues es que debe tener un vértice abierto. Entonces toma los vértices, selecciona, voy aquí a Weld, le pongo muy poquita tolerancia, soldar, listo. Ah, pero aquí sí la tolerancia está amplia, me toca menor.
0,00. Aquí. Listo, weld. Listo, ahí quedaron soldados. Ok, vuelvo a la extrusión. No, pero no funciona. ¿Por qué no funciona? El problema no es que haya vértices abiertos. El problema es que tenemos un cruce aquí. Entonces, este cruce hace que él no pueda entender la forma. Si corrijo ese cruce solo con hacer esto, voy a mover un poquito esta curva para acá, verán que la geometría ya se resolvió. Ah, aquí debe haber otro cruce. Por ahí debe haber otro vértice que se ha cruzado en algún lado. Bueno, no sé dónde, pero habrá otro cruce por ahí dado. No veo el problema ahí. ¿O será que sí lo...? Ah, no, sí lo había extruido. Entonces el problema era que lo estaba... Ah, pero estaba viendo en malla, pelota. Bueno, lo estaba viendo en malla. Pero listo. Resuelto el problema. El problema, entonces, repito, no era en ese caso que hubiera vértice abierto, sino que había un cruce. Se estaba cruzando la línea y eso hace que él ya no pueda interpretar el contorno correctamente y no pueda generar la geometría. Por último, la última opción que vamos a ver con los spline, voy a tomar esta línea, voy a tomar este spline y lo voy a mover por aquí, por ejemplo, es trim. ¿Qué hace trim? Este trim que está aquí abajo. Pues este trim me permite eliminar pedazos. Si yo quiero, por ejemplo, que esto se una como dos geometrías, pero quiero eliminar esta área en común. Entonces puedo ir a trim y empezar a eliminar pedacitos. Quiero eliminar este pedazo, quiero eliminar este pedazo y listo. ¿Qué ocurre con ese trim? Que los vértices que quedaron como resultado quedan abiertos. Miren, ahí están separados. Entonces me toca seleccionarlos, soldar, weld y listo. Ya esto lo puedo trabajar, ya seguramente lo va a reconocer como geometría y listo. Entonces intersecto las formas y con trim corto pedacitos, los pedacitos que sobren. Es lo único que vamos a hacer. Bien, no quiero atosigarlos, dice mi señora. No quiero dar más contenido porque yo sé que este tema es bien denso. Son muchas opciones. Entonces necesitamos es practicar. Tarea 1. Ah, ya voy a crear el, el drive. Me lo han dicho 20.000 veces. Y siempre estoy en clases. Yo estoy en clase todo el día. Entonces, por eso se me pasa. Pero ya, terminamos acá y me voy a poner a crear el drive. Para que puedan subir la Profe, primera evidencia. Señora, ¿me puede colaborar así rapidito? Yo dime. traté de importar una imagen de Illustration y Illustrator. no pude. Illustrator. Ajá. Eh, me regala así como rápidamente ¿qué Lo, fue lo que hice? lo único que tenemos que asegurarnos en Illustrator al momento de guardar el dibujo hecho en Illustrator es que al guardar archivo, guardar como, le ponemos nombre. Ok, le digo guardar. Bueno, entonces lo único es que dentro de las opciones donde dice aquí versión, escojan la versión 3 o la versión 8. La 3 o la 8. De ahí para arriba no les aseguro nada. Yo sé que Listo, distintas 3 o versiones importan distintas versiones de Illustrator, pero usen 3 u 8 y con eso se aseguran de que sí o sí la puedan importar. Es más, si usan la 3, la podrán importar desde Max 2010 para acá, podrán importar siempre la versión 3. La versión 8 sí ya es más reciente, es como desde el 2012, 2013 para acá. Y yo sé, repito, que en las versiones actuales debe poder importar CS, CS, CS1, CS2, 3, 4, 5, 6. Pero para estar seguros, 3 u 8 y listo. Y ya, ahí sí seguro se las va a dejar importar. bueno, gracias. No, con gusto. Tarea. Vamos a hacer solamente dos logos en 3D. ¿A qué me refiero con logos? Puede ser isotipos, ideal si son isotipos. Como para que entendamos un poquito a qué me refiero. Es que hay diferencia entre isotipo, logotipo, isosímbolo y imagotipo. Imagotipo, voy a poner aquí. Una muy rápida explicación. Miren, cuando hablamos de logotipo, el logotipo es un texto, ¿sí? El logotipo es texto. Entonces, esas marcas que se identifican con un texto, Google,
Microsoft, por ejemplo, o Adidas cuando utiliza solo la palabra Adidas, y varios de esos ejemplos, a eso le llamamos logotipo. Veamos aquí esta imagen también. ¿Sí? Logotipo, entonces Vogue, Canon, etcétera. Isotipo es cuando la marca se representa con un símbolo. Entonces, ejemplos todos, ¿no? Aquí está PlayStation y McDonald's, pero pues ustedes se imaginarán, por aquí por ejemplo otro isotipo, la manzanita de Apple, otro isotipo, el chulito de Nike. Estos son, aquí por ejemplo tenemos el de Pepsi, es un isotipo, el de Shell es un isotipo, los otros son logotipos o imagotipos. Los imagotipos es cuando la marca está representada por un texto y un símbolo. Entonces, pero los dos se pueden separar. Entonces yo puedo representar, por ejemplo, la COS, lo hemos representado con el cocodrilo o lo hemos representado con el texto. Pero a veces los vemos juntos. Cuando están juntos son un imagotipo. Lo mismo Nike. El chulito y las letras de Nike, las solas letras son un logotipo. El solo chulito es un isotipo. Pero cuando se unen para representar la marca es un imagotipo. Y por último, los isólogos es cuando hay símbolo y texto, pero no se pueden separar. Entonces aquí el ejemplo perfecto siempre es Burger King, porque las letras hacen parte del mismo logo, yo no puedo separarlas. Otro caso, por ejemplo aquí el de Starbucks, esas letras Starbucks Coffee alrededor de la forma son isólogos, porque no puedo separar esas letras del logo. Entonces como les decía, aquí pues tenemos distintas representaciones. Toyota es un imagotipo porque puedo separar el símbolo del texto. Starbucks es un isotipo porque no se puede separar texto y otro. Google es un logotipo porque es solo texto. Instagram es un isólogo porque es solo o isotipo porque es solo el símbolo. Entonces, ¿cuál es el objetivo aquí? Eso era una explicación como por si encuentran esto. Ustedes escojan una marca. Ojalá no sea un logotipo porque el logotipo pues sería puro texto y el texto lo vamos a trabajar más a fondo adelante. Entonces que sean más bien isotipos. Sí, un isotipo, algún isotipo que no sea el de Nike, ¿no? Porque pues el solo chulito, pues sí, es un ejercicio, pero pues no es que represente mucho trabajo, ¿no? Entonces vamos a buscar isotipos un poquito más complicados, por ejemplo este de Huawei, el de Adidas, qué sé yo, algo un poquito más complejo, y lo van a modelar, lo van a modelar. Lo ideal sería que como práctica hicieran las líneas en Max, pero si les cuesta mucho, si les resulta complicado, pues válido si las pueden buscar hechas en Illustrator o algo así y editarlas, terminar de editarlas en Max y crear el logotipo tridimensional. ¿Cuál es el objetivo? Por ejemplo, voy a tomar este de Pepsi, no sé, isotipo, vamos aquí, isotipo Pepsi, Pepsi. Entonces voy a hacer aquí, voy a tomar esta imagen y la voy a guardar. Y voy a hacer el proceso, si es necesario que vean el video después, véanlo, porque voy a hacer el proceso una vez, lo voy a explicar paso a paso, pero no me va a tener demasiado porque voy a adelantarme en algunos temas. Voy a buscar incluso isotipo Pepsi cuadrado, porque necesitamos que sean imágenes cuadradas, o más que cuadrado voy a poner aquí por ejemplo 800 por 800. Listo, y voy a buscar una imagen cuadrada. Esta, por ejemplo. Listo, esa imagen. Busquen imágenes cuadradas para que no nos compliquemos la tarea, que sean imágenes cuadraditas. Voy a tomar esta y la voy a guardar. Guardar imagen como y busco una carpeta. Listo, entonces por aquí en trabajo, otra vez aquí en 2024 y voy a guardarla con un nombre. Pepsi y que sea un JPG perfecto. Guardar. Listo, guardé la imagen. ¿Qué voy a hacer ahora en Max? Aquí voy a resetear esto, file, reset. Resetear, no quiero guardar esto, sí voy a resetear, listo. Aquí voy a hacer plano, recuerden que está dentro de los estándares primitivos. Vamos a hacer un plano cuadrado, por eso digo que busco una imagen cuadrada, no importa el tamaño, voy a decir aquí que tenga 40 por 40 centímetros, pero que sea cuadrado y quitemos esa grilla. Listo. Aquí en la perspectiva, asegurándonos de estar viendo esto en shading, en sombreado, lo que voy a hacer es, voy a abrir mi explorador de archivos, voy a buscar esa imagen que acabo de guardar, yo la guardé aquí en este disco trabajos 2024, aquí está Pepsi, voy a arrastrar esa imagen sobre ese plano, tienen que soltarla dentro del plano, si la llegan a soltar por fuera vamos a tener un problema grave, ya les muestro por qué. Entonces la soltamos sobre el plano
y él lo que hace es crear un material. Acabamos de crear un material. Eso fue lo que hicimos. Hemos creado un material y ese material contiene esa imagen. Pero listo, ya tengo la imagen aquí, entonces yo ya puedo pasar aquí a la vista superior. Voy a quitar esa grilla. Voy a decirle a este plano que no quiero que tenga segmentos, un solo segmento por lado y lado. Y voy a activar aquí el default shading. Y entonces ya no estaba tan cuadrada la imagen, ¿no? ¿Sí? La veo como rara. Me va a tocar ensancharla un poquito. Sí, no estaba como muy cuadrada que digamos. Busquen imágenes cuadradas, eso no es difícil. Profe, una pregunta. Dime. Igual, si por ejemplo en esa imagen que no apareció como cuadrada, usted puede darle en un modificador un UVMap y cuadrar la imagen, ¿no? Sí, ¿Se claro, pues es puede? que no me quiero adelantar con ese tema porque eso hace Ok, parte de los vale, materiales. Entonces, para vale, quienes no vale. tienen ni idea, pues no quiero entrarme con el tema de mapear y no. Busquen imágenes cuadradas y háganlo sobre un plano cuadrado. Con eso nos evitamos problemas de mapeo. Por ahora, más adelante van a ver cómo se modifica eso y claro que lo vamos a ver. Entonces yo aquí digo, bueno, entonces voy a coger esta forma y voy a empezar a calcar. Entonces digo, esto es un círculo. Entonces voy a tomar un círculo base, ok, sumamos este círculo, ok, ¿sí? Voy a poner este círculo por aquí. Listo. No quedó tan centrado, bueno, pero para algo así. Y voy a duplicar ese círculo, control B, le voy a decir que quiero una copia, ok. Y ya, este círculo lo voy a convertir en línea editable, editable spline. Voy a decirle que quiero refinar, no me va a complicar la vida moviendo vértices. De una vez voy a los vértices y le digo que quiero refinar y voy a agregar un vértice aquí y otro vértice aquí. Y voy a mover este vértice que queda abajo. Este vértice, es más, este lo voy a borrar, suprimir. Voy a tomar este vértice y lo voy a llevar aquí. Entonces empiezo a editar la curva. Esa tangente necesito resetearla, resetear tangentes. Esto necesito que sea un Bezier corner. Clic derecho, Bezier corner. Y entonces lo muevo por acá. Y este necesito que también sea un Bezier corner. Clic derecho, Bezier corner y muevo esto por aquí. Y listo, tengo la primera forma. Entonces ya a esto le doy color rojo. Ok, lo extruimos. Lo extruyo y listo, tengo la primera parte del logo hecha. Extruyámoslo un poquito más. Listo, ahí está. Ahí tengo la primera parte del loguito ya tridimensional. Esa es la tarea. Obviamente yo lo acabo de hacer con el ejemplo más simple del mundo. Pero pues la idea es que ustedes busquen un isotipo que consideren que no es otra vez el chulito de Nike, que no sea tan simple. Algo que medio los pueda retar. eh, y dos loguitos, dos logos en 3D. Esa es la tarea. Ya saben que todas las evidencias estarán abiertas hasta la semana anterior al cierre del curso. Yo les había dado fechas. Esto es como para el... Este curso se cierra, si no estoy mal, el 29. Creo que es el 29. Yo les confirmo por WhatsApp mañana. Les confirmo la fecha. Una semana antes tenemos de fecha límite para las evidencias de esta primera parte del curso. Porque el curso igual lo debo evaluar y cerrar para esa fecha. Entonces yo mañana les confirmo. Pero todas las evidencias están abiertas hasta esta última semana. O sea, no es que se tengan que afanar a entregar mañana porque si no entrego mañana o antes del viernes ya no me la reciben. No. Todas están abiertas hasta ese día. Yo la última semana reviso todas las evidencias que me envíen y evalúo. ¿Alguna pregunta antes de finalizar, antes de cerrar la sesión del día de hoy? Puede ser un logotipo de cualquier cosa, es decir, necesariamente tiene que ser una marca o... No, puede ser el tuyo. Si quieres hacer tu logo en 3D, claro, puede ser el tuyo. No, cualquiera. Ok. Cualquiera. No tiene que ser una marca reconocida. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más consultas, entonces nada, con esto damos por finalizada la sesión. Igual como, gracias a ustedes, igual como todo el tiempo, ya saben, ahí por WhatsApp yo trato de responder preguntas cuando me es posible, si no sus compañeros, varios de ustedes han sido muy amables y me han ayudado a responder consultas rápidas. Si tienen alguna consulta, por ahí la trataremos de responder. Igual voy a subir el video de una vez y nos vemos el viernes a las 8. Ya saben que los viernes sí, normalmente empezamos en Gracias, mi punto. profe. A ustedes muchísimas gracias, descansen, buena noche, cuídense Gracias, mucho profe. y nos vemos entonces el viernes. Detengo ya la grabación.